Experto. Pues a disfrutar, a seguirlo haciendo y a seguirlo caminando. ¿Por qué? Porque, bueno, es una infinidad de pasos que hay que hacer para tener un negocio bien puesto. Fer Carrillo con nosotros. Fernando, bienvenido a ¿Qué Mañana? Gracias, buenos días. Y platícanos, bueno, todo el mundo estamos como tal vez, no quiero decir asustados, pero temerosos acerca de las nuevas reformas fiscales que se están generando en el país y que se están implementando. Entonces, en esta nueva reforma, por ejemplo, de los impuestos, ¿cómo le va a afectar a nosotros? Bueno, ¿cómo nos va a afectar a nosotros si tenemos un negocio o un nuevo negocio? Por supuesto, esta es una de las cuestiones más delicadas y que, bueno, tenemos que considerar a la hora de poner un negocio. De hecho, estuvimos platicando mucho de plan de negocios y de alguna forma tuvimos que haber hecho planes, números. Si un negocio no te da para pagar impuestos, no es negocio. Entonces, mucha gente a veces se avienta por el negocio y luego le dicen, oye, hay que pagar impuestos, si pagas impuestos ya no salió. Entonces, por eso debemos de hacer la planeación antes. Tengo una pregunta, Fer. Por ejemplo, ya hicimos nuestra planeación, toda la proyección de números, de esto y del otro. ¿Cómo podemos hacer tal vez, bueno, o cómo podemos saber cuáles van a ser esos impuestos que tenemos que pagar? ¿Cómo los consideramos? Muy bien. Y antes de ir a la respuesta, hay dos cosas de las que nadie se va a salvar. De la muerte y de los impuestos. Que nos quede clarísimo eso. Entonces, qué bueno que me hace la pregunta, porque ahora, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya sabemos que no nos vamos a escapar y va a suceder esto tarde que temprano, entonces vamos a ver, el emprendedor generalmente va a hacer lo que era un repeco, un régimen de pequeño contribuyente. ¿Por qué? Porque más del 90% de nuestras empresas en México son micro y pequeñas empresas, que son las que sostienen pues prácticamente el mercado interno del país. Bueno, entonces la mayor parte de ese cúmulo de empresas son lo que eran repecos. Hoy se cambia a un régimen que se llama régimen de incorporación. Y antes era un régimen muy blando, muy noble, flexible, donde pagabas una cuota fija cada 2 meses. Te decían, a ver, calcule cómo son sus ingresos y en función de eso le calculamos nosotros su impuesto. La Generalidad pagaba entre 200, 300 pesos al mes o menos, un poquito más quizá. Y bueno, pues era muy cómodo. Estaban en la formalidad, pero no hacían nada más. Llevaban un libro de ingresos y egresos, que no era una formalidad llevarlo a Hacienda. A veces te lo pedían, a veces no. Bueno, ahora entran una serie de requisitos que nos hacen pues crecer las obligaciones. Por eso hay que estar muy atentos como empresarios. Porque si fallamos a las cuestiones de entregar a tiempo, entregar con la información falseada o incompleta, podemos incurrir en una pues falta fiscal que después nos van a molestar a nosotros, ¿va? Diciendo aclare, y si no aclara, bueno, pues vamos a ser un delincuente fiscal. Y lo malo es que hoy también la ley se ha modificado para que pues seamos pues culpables y hasta podamos ir a la cárcel. Entonces quiere decir que ahora la ley o las nuevas reformas ya no van a ser flexibles en cuanto, bueno, le perdonamos un poquito. O sea, ahora vas a entrar, por ejemplo, en cuestión, ahora sí que vas a empezar a crear como un antecedente. Así es. Fiscal. Sí, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Sí, mira, vamos a hablar que este régimen de incorporación fiscal lo vamos a empezar a conocer como el RIF, régimen de incorporación fiscal. Tienes que facturar electrónicamente. Ya no va a haber facturas de papel. De hecho, a veces muchos de los repecos o micronegocios, pues en imagínate, una peluquería. Un taller mecánico. Taller mecánico, pues no te dan factura o que te van a parchar la llanta del vehículo, no sé. Bueno, hay veces que tú pides la factura y si quieres te la dan. Ahora siempre van a tener que facturar, ¿o pues cómo mira, va a ser? Tuvo que echar atrás Hacienda muchas de estas reformas y al final del año, entre el día 18 y el día 30, empezaron a meter modificaciones porque era tan dura la ley. Que dijeron, vamos a dar prórrogas, vamos a suavizar las cosas. Y dijeron, quédense con el IVA a los repecos, pero no den factura a las personas. Pero hagan una factura al menos bimestralmente, electrónica, al público en general. Y con eso quedan exentos de algunas cosas como pagar el IVA y quedárselo. O sea, son cosas que vinieron a modificarse de último momento. Pero entonces nos están, o sea, bueno, obviamente sí también nos están echando la mano un poquito, por así decirlo, sí, con la cuestión del IVA. Suavizar un poquito la norma, pero aún así no quitan la obligatoriedad de pues tener la factura electrónica.
vamos, un régimen de pequeño contribuyente, un repeco, pues ahora, antes no tenía computadora o no tenía que tener facturas electrónicas, hoy sí tiene que tener lo que era Conexión a antes internet. conexión a internet, una CIEC, en fin, varias cuestiones. Hoy se le llama contraseña. Entonces, han cambiado muchas cosas. La verdad que si los empresarios grandes tenían dificultad para pagar sus impuestos, pues ya te imaginas los pequeñitos, si no se informan, si no están al alba, si no están cuidando todo esto, pues les puede causar un demérito en su patrimonio. Claro. Oye, Fernando, también dinos eso, ¿no? Tenemos que asesorarnos, tenemos que, Por supuesto. acudir. Bueno, obviamente podemos acudir contigo a decir que bueno, las personas que tienen un caso en particular, por ejemplo, si tienen los tacos de bistec en la noche, esos también cuentan, ¿verdad? Sí, al principio se pensaba, bueno, pues voy a dar factura por cada taco que venda, en fin. No, no, no. Bueno, ya se cambiaron un poquito las reglas, se están empezando a aclarar. Mira, yo creo que también, perdón que te interrumpa, Sí. sobre la marcha de esta misma reforma se van a ir como haciendo ajustes, ¿no? Entonces yo creo que Por puede ser un supuesto. año como difícil en lo que nos ajustamos y de prueba también como, por ejemplo, para el gobierno. sí, pero sí hay que tener en cuenta que hay que acercarnos con alguien, con un contador. A veces no tenían contador estas empresas pequeñas, hoy sí deben de tener o acercarse a que se informen o acercarse a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda. Mira, hay que presentar declaraciones bimestrales, tanto de IVA, ISR, retenciones, si son de sueldos y salarios o asimilados, tienen que, el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, también tiene que ver, antes no tenía que ver, deducibilidad de sus gastos. Vamos, ya son empresas, ¿cómo te diré? Como grandes, ¿no? Entonces, por eso tienen que irse a informar. Ahorita la Secretaría de Hacienda tiene la facilidad de estar dando conferencias y pláticas, pero hay que inscribirse por internet o hablar por teléfono o ir a la Secretaría de Hacienda y averiguar qué días son. Inscríbase, llegue a tiempo, están llenísimas. Claro. La gente tiene muchas dudas. Ok. Entonces, para el emprendedor que quiere hacerla en grande, pues tiene que cubrir este punto para que esto no sea un problema, más bien sea una oportunidad. Claro. Pues bueno, Fernando, la verdad es que tal vez usted en casita se quedó con dudas o tal vez Sí, sí, hay todas, ¿eh? tiene temor, pero yo creo que mejor en vez de seguir pensando en el problema, hay que buscar la solución. Así es que teléfonos en pantalla de Fernando Carrillo para que Con todo busque gusto, sí, cualquier les informamos. asesoría o orientación, ¿no? También Sí, tú sí, los por puedes supuesto, orientar sí. para cualquier cosa. Para decirles cómo caminar bien y cumplir con la ley y estar tranquilos. Claro que sí, Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a Nos ti, vemos a la próxima ustedes, buen semana, día. que tengas un bonito fin de semana. Y chicos, ya probaste la ensalada, ¿verdad? ¿Te gusta No, la ensalada? está, por supuesto. Ahorita No,